Bien amigos, ahora vamos a tejer la cola de nuestro mapache. Ya les voy comentando que la cola no es simétrica, bien, por lo tanto vamos a emplear el mismo patrón tanto para la tapa de arriba como para la tapa de abajo, pero en la tapa de abajo todas las hebras del cambio de color van a tener que quedar hacia arriba, bien. Eso lo vamos a ver después cuando terminemos esta primera tapa. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 6 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora en la hilera número 1 vamos a volver con 5 puntos bajos. El primer punto donde está la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 1. Giramos la labor y empezamos como siempre a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo que se corresponde con este punto, con este agujerito de acá. Bien, y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el último recuerden siempre de agarrar las dos hebras del punto. 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a hacer un aumento en el primer punto. O sea, 2 puntos en el primer punto. 1 y su aumento. Bien. Y vamos a hacer puntos bajos hasta el final. Bien. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer 6 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 4. En la hilera número 5 vamos a hacer un aumento en el primer punto. 1 y su aumento. Bien, ya lo contamos como 2 de un total de 6 puntos que tenemos que tejer. Así que 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución. 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 5. Ahora en la hilera número 6 tejemos 6 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y en este último 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 6. Ahora en la hilera número 7 vamos a tejer 5 puntos, bien, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y con estos dos últimos hacemos una disminución. 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 7. Ahora en la hilera número 8 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento al final. 1, 2, 3, 4
y acá en el último punto hacemos un aumento, con lo que terminamos con 6 puntos. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 8. En la hilera número 9 vamos a tejer 6 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá el sexto no lo cerramos porque vamos a cambiar a color gris oscuro. Bien, como siempre vamos a dejar una hebra de 10-12 centímetros. Hemos terminado con la hilera número 9. La hilera número 9 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Entonces acá adjuntamos el nuevo color, bien, dejando siempre 10-12 centímetros, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer para ir dándole ya forma a lo que son las hebras que van a quedar atrás, en la hilera número 10 tenemos que tejer puntos bajos y un aumento en el último punto. Entonces en el primer punto bajo lo que vamos a hacer es que vamos a esconder estas dos hebras de acá, y después ya soltamos esas hebras y solamente vamos a esconder la gris oscuro. Esto es para ya forzar a que esta hebra quede acá en el centro del tejido y no que quede sobre el borde. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto hacemos un aumento. 6 y 7. Bien, cadeneta al aire. Esta hebra, como ya esta la hemos perdido a lo largo de toda la cola, ya la podemos cortar al ras. Esta no la corten. Giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 10. Ahora en la hilera número 11 vamos a hacer 7 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 11. Ahora en la hilera número 12 vamos a tejer puntos bajos hasta el último punto donde hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último punto hacemos un aumento. 7 y 8. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 12. En la hilera número 13 vamos a tejer puntos bajos hasta el último punto donde hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último hacemos un aumento. 8 y 9. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 13. Ahora en la hilera 14 vamos a hacer todo puntos bajos hasta el último punto donde hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y en el último punto hacemos un aumento, 9 y 10. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 14. Bien, entonces vamos a tener que hacer cambio de color. Vamos a deshacer la cadeneta al aire y el último punto, bien, vamos a tener que cambiar a gris claro. Entonces acá dejamos lo típico, 10, 12 centímetros y traemos el gris claro. Estamos en hilera 14, es hilera par, este es el revés de la labor, por lo tanto las hebras vienen hacia acá, hacia nosotros. Adjuntamos el nuevo color, cerramos con el nuevo color, cadeneta al aire y giramos. Bien, ahora en la hilera número 15 vamos a hacer 10 puntos de color gris oscuro, de color gris claro. El primero vamos a tejerlo con estas dos hebras juntas, bien, escondiendo esas dos hebras juntas para forzar a que las hebras queden bien del lado de atrás y no en el borde. Entonces ahora dejamos la hebra gris oscura suelta y seguimos tejiendo escondiendo la hebra gris claro. Bien, así que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto 10. Cadeneta al aire y acá ya podemos cortar el gris claro porque lo hemos escondido en todo el largo este. Bien, no corten la gris oscuro. Giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 15. Ahora en la hilera 16 vamos a hacer un aumento en los extremos, así que son 1 y su aumento, ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el último punto hacemos un aumento, 11 y 12. Bien, cadeneta al aire y hemos alcanzado el ancho máximo de nuestra cola, que va a ser de 12 puntos. Bien, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 16. Ahora las hileras 17 y 18 son de 12 puntos cada una de ellas con gris claro. Siempre al finalizar cada hilera hacen una cadeneta al aire. Bien, nos vemos al final de la hilera 18. (11, 12). Hemos llegado al final de la hilera 18, pero el último punto no lo cerramos con gris claro porque vamos a tener que cambiar a gris oscuro. Bien, así que llegamos al final de la hilera 18. Aquí cortamos lo típico, 10, 12 centímetros y traemos el gris oscuro. Bien, hilera 18 es par, este es el revés de la labor, todas las hebras van quedando hacia el revés. Bien, traemos la hebra para atrás, adjuntamos el nuevo color, cerramos con gris oscuro, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora las hileras 19, 20, 21, 22 y 23 inclusive van a ser de color gris oscuro. Bien, 12 puntos cada una de ellas. Bien, recuerden que en esta primera hilera lo que hacemos es que en el primer punto tejemos escondiendo estas 12 hebras. Bien, luego soltamos la gris clara y vamos escondiendo la hebra gris oscuro hasta el final donde cortamos. Bien, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, cadeneta al aire. Aquí cortamos esta hebra, bien, y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 19. Entonces ahora tenemos que hacer la hilera 20, 21, 22 y 23 con gris oscuro. Nos vemos al final de la hilera 23. 10, 11, 12. Estoy al final de la hilera número 23. Voy a tener que cambiar a color gris claro, por lo tanto no cerramos con gris oscuro, cortamos. Hemos terminado con la hilera 23, que es impar. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con el nuevo color, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces ahora en la hilera 23 vamos a tejer 12 puntos nuevamente. Recuerden que en este primer punto lo que hacemos es esconder estas dos hebras juntas. Bien, luego dejamos la gris oscura atrás y seguimos escondiendo la gris clara hasta el final. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cadeneta al aire. Aquí ya podemos cortar este exceso de hilo. Giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 24 y ahora en la hilera 25 vamos a tejer 12 puntos nuevamente, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta al aire. Giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 25. Ahora en la hilera 26 vamos a tejer puntos bajos hasta los dos últimos donde vamos a hacer una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución. 11. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 26. Ahora en la hilera 27 tejemos puntos bajos hasta dos últimos, hasta llegar antes de los dos últimos que hacemos una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora tenemos que hacer una disminución con estos dos, pero no podemos cerrar con gris claro porque en la siguiente hilera vamos a cambiar de color. Bien, entonces acá cortamos 10-12 centímetros y traemos el gris oscuro. Estamos en la hilera 27, es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Adjuntamos el nuevo color, cerramos con el nuevo color. Bien,
cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 27. Ahora en la hilera 28, en el primer punto vamos a hacer lo de siempre, vamos a esconder esas dos hebras, las tejemos juntas, bien, soltamos la gris claro, seguimos tejiendo, escondiendo la gris oscuro y vamos a tejer un total de 9 puntos. Bien, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con las dos últimas vamos a hacer una disminución. 9. Bien, cadeneta al aire y acá cortamos el exceso de hilo gris oscuro. Bien, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 28. Ahora en la hilera 29 vamos a hacer una disminución. Recuerden que las disminuciones al comienzo de la hilera lo que hacíamos era saltarnos un punto, es decir, que no tejemos acá, sino que empezamos a trabajar en el siguiente. Bien, hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 29. Ahora en la hilera número 30 vamos a hacer disminuciones en los extremos. Bien, al iniciar saltamos un punto. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y con los dos últimos hacemos una disminución. 6. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 30. Bien, ahora en la hilera número 31 vamos a hacer un aumento, una disminución al empezar la hilera, es decir que nos saltamos un punto y tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 31 y ahora en la hilera 32 tenemos que empezar con una disminución. Bien, por lo tanto no empezamos acá, sino que empezamos en el siguiente, y en el siguiente vamos a hacer una disminución, es decir que agarramos este, el siguiente, ahí hacemos una disminución. Bien, y con los dos últimos puntos vamos a hacer otra disminución, es decir que nos quedamos con 2 puntos aquí. Bien, entonces aquí cortamos lo típico, 10, 12 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Entonces fíjense que este es el lado del revés, porque acá tenemos todas las hebras. Bien, este es el lado del derecho, además sabemos que es el lado del derecho porque acá tenemos la cadena de cadenetas y el arranque de nuestra labor está desde este lado. Bien, entonces ahora les muestro la otra tapa. Bien, esto viene así. Entonces en esta tapa que acabamos de hacer, los cambios de color, bien, las hebras de los cambios de color están acá. Sin embargo, en esta tapa que está tejida exactamente igual que esta, o sea, es el mismo patrón, lo que tenemos que hacer es que las hebras de los cambios de color las tenemos que traer acá. Bien, porque no podemos hacer un patrón con los cambios de color de este lado de acá y el mismo patrón, porque nos quedaría
nos quedaría al revés, no es simétrico, ¿bien? Entonces, cuando las piezas no son simétricas, esto era lo que yo les explicaba en el caso del cuerpo del mapache, que era simétrico, entonces lo mismo daba hacerlo de una manera que de otra, ¿bien? Pero cuando las piezas no son simétricas, como pasa con la cola y como pasa con los brazos, tenemos que hacer el mismo patrón, pero en una tapa con las hebras de este lado de acá y en la otra tapa con las hebras de este lado de acá, bien, para poder dejar las hebras después todas en el centro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esconder todas estas hebras que fueron quedando. Bien, estas las tenemos que esconder. ¿Por qué? Porque las otras las habíamos escondido en todo lo ancho de la cola y las habíamos cortado, pero estas no. Y ustedes dirán, ¿por qué yo no tejí las dos hebras, bien, desde un lado hasta el otro lado? El tema es que si se tejen las dos hebras, ya eso hace demasiado gruesa la hilera, bien, la engrosa demasiado. Entonces, como que esconder una hebra va bien, pero ya esconder dos deja muy gruesa toda la hilera. Entonces, mejor que no. Bien, porque además, por ejemplo, acá nosotros dejamos libre la hebra gris claro. La hebra gris oscuro la escondimos en el gris oscuro. Bien, entonces vamos a aprovechar esta gris claro, la vamos a esconder en el gris claro. Entonces no quedan las dos escondidas en la misma hilera. Entonces esta de acá la pasamos hacia el otro extremo. No necesitamos llevarlas en un sentido y luego en el otro sentido, ¿no? Solamente llevarlas hasta allí y ya cortamos. Eso lo hacemos con cada uno de los colores en las dos tapas, ¿bien? Tampoco tiene por qué ser tomar las dos hebras del punto, o sea, tomar la V completa, no. Pueden tomar una hebra sí y una no, bien, e ir hasta el otro extremo. Bien, entonces ahora les dejo de deberes terminar escondiendo estas hebras y luego vamos a coser las dos tapas para formar la cola. Bien, ya estamos de regreso con las hebras escondidas. El sentido de esconder las hebras en estas piezas no es que no se vayan a ver, bien, porque de hecho no se van a ver porque están en la parte interior de la pieza, bien, sino que se trata de, no cortarlas al ras en el mismo punto, en el mismo lugar físico donde se hizo el cambio de color, porque si no se puede deshacer el punto, bien. Y dos, que no queden demasiado largas las hebras adentro, cosa que no obstaculicen en el momento de rellenar la pieza. Bien, si bien la cola no va a ir muy rellena, a lo sumo vamos a poner un poquito de relleno en esta zona, un poquito nada más. Bien, la idea es eso, que las hebras largas no dificulten en el momento de meter el relleno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enfrentar el revés con el revés, o sea, donde están las hebras perdidas en cada una de las piezas. Ahí enfrentamos las piezas, las ponemos una encima de la otra y vamos a unir las dos tapas. Entonces vamos a unir las tapas haciendo puntos bajos del color correspondiente a cada sector, es decir que en la parte gris clara vamos a hacer puntos bajos claros, luego vamos a cambiar a oscuro, luego vamos a volver a cambiar a gris claro. Bien, entonces nos vamos a meter en este punto acá, en el mismo punto en la parte de atrás, ahí vamos a tomar el gris claro, dejen una hebrita larga de unos 15 centímetros, bien, pasamos la lazada y hacemos cadeneta al aire. Bien, y ahora vamos a hacer un punto bajo sobre cada una de las hileras
el punto que no sea demasiado flojo ni demasiado apretado, o sea, no tiene que ser tan flojo como el de las orejas, que necesitábamos que el punto con el que unimos las orejas fuera flojo para que rellenara bien todo ese borde. Bien, acá no es el caso, pero no lo hagan demasiado apretado tampoco. Bien, entonces hacemos un punto bajo en cada hilera, siempre revisando en la parte de atrás que esté bien tejido, bien, que no haya quedado ninguna hebrita por fuera del punto o algo, porque si no se nota y no queda bonito. Bien, acá por ejemplo, acá hay un quiebre, bien, viene así y luego baja. Donde está ese quiebre vamos a hacer, o sea, hicimos un punto bajo y vamos a volver a hacer otro punto bajo, bien. Y ahora seguimos tejiendo puntos bajos. Ahora vamos a llegar a la hilera donde están las cadenetas. Bien, ahí nos metemos en el primer punto, en la primera cadeneta, nos metemos en la siguiente cadeneta, en la parte de atrás, hacemos punto bajo. Bien, ahí aprovechamos estas dos hebras y las traemos hacia adentro, las forzamos hacia adentro. Acá es el vértice, bien, hacemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora seguimos trabajando puntos bajos en todo este lateral. Bien, aquí ya llegamos al vértice, verifiquen que atrás esté todo bien tejido. Ya hicimos punto bajo, hacemos cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Y ahora empezamos a subir por este lateral. Bien, y ahora llegamos acá, que es donde está el cambio de color, en este último punto. Hacemos este punto bien gris claro, pero no lo cerramos con gris claro. Aquí vamos a cortar los 10-12 centímetros acostumbrados y vamos a cambiar a gris oscuro. Cerramos con gris oscuro, ajustamos el gris claro y ahora seguimos trabajando con gris oscuro, un punto sobre cada hilera. Vamos viendo atrás que esté todo bien. Ahora llegamos a esta última hilera de acá, que es donde se hace el cambio de color a gris claro, de gris oscuro a gris claro. Bien, aquí volvemos a cortar y cambiamos a gris claro. Cerramos con gris claro, ajustamos el gris oscuro y tejemos gris claro. Bien, y acá llegamos a la hilera donde se hace después el cambio de color y aquí cortamos y cambiamos a gris oscuro. Cerramos con gris oscuro, ajustamos el gris claro. No se preocupen si acá el punto en el cambio de color les queda como muy grueso, como muy flojo, bien, porque después esto se va a ajustar bien y vamos a esconder esa hebra. Acá llegamos donde se hace el cambio de color. Cortamos y cambiamos.
Acá ya tenemos que cambiar al nuevo color, o sea que no cerramos con gris claro. Cambiamos a gris oscuro. Ajustamos gris claro y continuamos tejiendo. Bien, esta parte ya es, acá hay muchas disminuciones y muchas cosas. Aquí como que tienen que intuir un poquito dónde pueden estar los puntos. Así que trabajenlo con calma. Acá yo voy a agregar un aumento, bien, porque viene la punta, así ayudamos a la punta a que gire. Aquí voy a hacer otro aumento. Para poder empezar a bajar por el lateral. Siempre comprueben que en la parte de atrás se vea bien, que esté todo bien tejido, el borde parejo, bien. Ahora llegamos a esta hilera de acá, que es donde está el cambio de color. Entonces ahí cortamos el gris oscuro. Y cambiamos al gris claro. Bien, acá cambiamos nuevamente de color. Acá llegamos nuevamente al cambio de color. Bien, y acá vamos a aprovechar porque ya no nos queda más espacio. Vamos a aprovechar este huequito que nos queda acá para poder rellenar. Es muy poco. La idea es que esta parte de acá no lleve relleno y que esto de acá lleve apenitas un poquito de relleno. Bien, así nada más. Un poquito. Vean que si lo ven de costado realmente es muy poquito. Esto está prácticamente plano y esto acá no lleva nada. Bien. Y ahora vamos a continuar. Se me destejió este último punto. Los dos últimos se destejieron, así que los tejo nuevamente. Acá no cierro con gris oscuro, cierro con gris claro. Acá tengo de vuelta el cambio de color, así que acá no cierro con gris claro, corto. Y cambio a gris oscuro. Ajusto el gris claro. Y tejo los últimos 5 puntos con gris oscuro. Y este último
dejo con gris oscuro y ya corto. Bien, y saco. Este último que está acá, bien, este lo vamos a cerrar con punto invisible. Así que acá tenemos la cadeneta de subida del arranque. Entonces no agarramos este punto, o déjenme ver, sí, agarremos este punto. Bien, y de ese modo queda perfectamente cerrado ahí, que no se ve dónde empieza ni dónde termina. Entonces ahora la idea es que vamos a tener que esconder todos estos hilos. Bien, todos estos hilos se esconden en el interior de la cola. O sea que si estamos aquí, voy al interior, salgo por otro punto. Ahí puedo aprovechar, por ejemplo, este que es gris oscuro, lo saco acá por un punto limpio, no entre hebras, bien por un punto limpio. Yo sé que ahí no se está viendo mucho porque por el color oscuro, bien. Y agarro, por ejemplo, esta hebra gris oscura de acá. La meto acá y la saco en este mismo punto, bien, para que compartan este mismo punto con esta hebra. Entonces ahí ya puedo hacer un nudo. Con estas dos hebras hacemos dos nudos. Bien, si pueden enhebrarlas las dos juntas en la misma aguja, bien. Si no, las pasan de forma separada, entonces entran por ese mismo hueco y salen por cualquier otro punto, ya arrastrándolas en conjunto, y de ese modo queda perdido. Bien, quedan anudadas, por lo tanto no se van a deshacer ni nada. Entonces la idea es esa: traten de perderlas de a pares. Entonces esta, por ejemplo, de acá la traen hacia acá, hacia un punto limpio, esta la traen hacia un punto limpio, ahí hacen dos nudos y después las pierden juntas. Entonces piérdanlas de a pares para poder anudarlas, para que después no se vayan a deshacer y abrir agujero. Bien, recuerden, antes de perder las hebras, de ajustar ahí donde están los cambios de color. Tiende a abrirse un poquito el punto porque estamos haciendo mucha presión. Entonces tiren de esa hebra, bien, para que realmente la cadeneta no quede demasiado, o sea, no quede más grande que el resto de las cadenetas, bien, que queden todas iguales. Entonces tiren de cada una de las hebras. Fíjense cómo esta cadeneta de acá es mucho más grande que las demás, bien. Entonces tiren de esa cadeneta, bien, para que se cierre y tenga el mismo tamaño de las demás. Entonces ahí recién pierden el hilo, bien. Entonces, bien, tienen para hacer esto. Nos vemos al final. Bien, amigos, ahora vamos a proceder a armar nuestro mapache. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es determinar dónde vamos a colocar los brazos a esa altura. Así ya lo tenemos claro para el momento de coser las dos tapas, bien. Y dónde vamos a arrancar, bien, cosiendo las dos tapas. Entonces, en la misma hilera, ven que de donde está esta marca, acá es gris y acá es blanco. En esta misma hilera, acá es donde vamos a poner un alfiler, porque acá vamos a empezar a unir las dos tapas hacia abajo, bien. Y después, fíjense que si la barriga está acá, llega hasta acá, acá son dos hileras más, o sea, 4 hileras arriba de la barriga, bien. A esa altura es donde vamos a empezar a coser la parte superior de los brazos. Entonces vamos a empezar. Obviamente acá tenemos nuestro frente, sabemos perfectamente cuál es el frente. En mi caso, yo tengo que
las uniones de distintos hilos grises y todo lo demás quedó de este lado, por lo tanto esto va a ir hacia adentro. Es decir que yo voy a presentar mis dos tapas así, ¿bien? Entonces, aquí donde yo tengo este alfiler en este momento, ahí voy a proceder a unir las dos tapas con puntos bajos. Entonces, como siempre, como realizamos en el caso de los brazos y de la cola, vamos a tomar hebra de unos 15 centímetros de largo, hacemos cadeneta al aire. Bien, y ahora empezamos a tejer puntos bajos, un punto bajo en cada una de las hileras. Obviamente donde tenemos quiebres vamos a tener que hacer aumentos, así que vamos a ir paso a paso. Bien, entonces en el siguiente punto hacemos punto bajo. Recuerden los puntos bajos no apretados, pero tampoco excesivamente flojos. Y recuerden ir viendo la parte trasera para verificar que esté todo bien ahí atrás. Bien, porque todo se ve, o sea que tiene que quedar bien. Aquí, por ejemplo, en este punto de acá ya tengo como un quiebre, entonces ahí voy a hacer un aumento. Ya hice un punto bajo y en el mismo punto voy a hacer un aumento. Bien, y continuamos. Siempre controlando que en la parte de atrás se vea todo bien parejo. Acá, por ejemplo, tengo que pegar, es otro quiebre más, bien, porque acá ya vengo en esta parte de acá, voy a hacer otro aumento ahí, bien. Bien, ahora en el siguiente punto es donde yo ya tengo que unir los brazos. Entonces, si nosotros tenemos la parte frontal de nuestro mapache acá, tenemos los dos bracitos. Recuerden lo que les dije, que esta parte bonita donde se ven las cadenetas, ese es el frente del punto bajo. Por lo tanto, yo en mi caso lo quiero poner así. Quiero que la parte del frente del punto bajo esté hacia mí, que yo la vea. Porque eventualmente esto ustedes también lo pueden poner así. Bien, a mí particularmente yo prefiero, me gusta ver las cadenetas, entonces yo lo voy a poner así. Bien, entonces esto es igual que en el caso del oso ragdoll. Bien, nosotros acá teníamos 6 puntos bajos, el ancho de nuestro brazo era de 6 puntos bajos, y cuando nosotros aquí cosimos el vértice habíamos hecho punto bajo, cadeneta y punto bajo. Es decir que al agregar esa cadeneta acá se nos forman 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, en el caso del oso nosotros empezábamos a coser por este de acá, por el del vértice, y terminamos cosiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este de acá no lo cosíamos. Bien, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya saco este alfiler. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a poner como en el caso del oso ragdoll, pero aquellos que no lo hayan hecho, esto lo vamos a poner acá y vamos a coser las 3 piezas juntas: el brazo, la parte delantera
y la parte trasera, todo junto con puntos bajos. Entonces vengo acá y tomo el punto bien del vértice, tomo el siguiente punto que era este con el de abajo y hago punto bajo. Y ahora voy tomando cada uno de los puntos y siempre verificando del lado de atrás que todo vaya quedando bien tejido. Entonces yo ya voy tejiendo dos. Este de acá es el tercero. Este de acá es el cuarto. Este es el quinto. Este es el sexto. Y este de acá es el séptimo. Bien, entonces ahí ya tenemos unido nuestro brazo. Entonces ahora vamos a continuar con puntos bajos, todo hasta aquí. Cuando lleguemos acá tenemos que hacer un aumento, bien, porque acá pega un quiebre. Podríamos hacerlo incluso acá, que también hay un quiebre. Eso no lo hicimos en el caso del oso, pero acá el quiebre es realmente marcado, porque en el caso del oso eran solamente 2 hileras y esto seguía recto. O sea que acá vamos a hacer un quiebre también, bien. Hay un quiebre, vamos a hacer un aumento. Entonces ahora ya proseguimos tejiendo solamente las 2 tapas. El quiebre está acá, por lo tanto falta un puntito más. Bien, aquí vamos a hacer un aumento. Ya hicimos un punto bajo, hacemos un aumento. Bien, y seguimos tejiendo. Todavía me falta un par de puntitos más para llegar al quiebre de abajo. Déjenme verificar con este de acá. Muy bien. Entonces aquí hacemos un aumento. Ya hice un punto bajo y aquí hago el aumento. Bien. Y seguimos tejiendo puntos bajos. Vayan controlando atrás que esté todo bien. Bien. Y ahora llegamos acá al límite del cambio de color. Entonces aquí vamos a tener que proceder como en el caso de la cola y de acá de los brazos. Bien, acá no cerramos con gris claro, cortamos, nos unimos con gris oscuro, ajustamos el gris claro, bien, acá ya llegamos a las cadenetas. Entonces tomamos la primera cadeneta de cada una de las piezas, hacemos punto bajo, estas 2 hebras ya las escondemos aquí atrás. Bien, estamos en el vértice, hicimos punto bajo, acá hacemos cadeneta y volvemos a tejer punto bajo en el mismo punto. Bien, y continuamos tejiendo puntos bajos de color gris oscuro. Hasta que llegamos acá al vértice. Acá hicimos punto bajo, cadeneta al aire y hacemos punto bajo en el mismo punto. Bien. Y ahora continuamos por este lateral
Acá ya llegamos al límite del cambio de color. Hacemos gris, pero gris oscuro, pero no cerramos con gris oscuro. Cortamos. Acá lo que vamos a hacer es que estas dos hebras grises oscuros que teníamos acá, cortamos el exceso de hilo. Bien. Acá cambiamos a gris claro. Ajustamos gris oscuro y empezamos a tejer gris claro en todo el lateral. Recuerden revisar del lado de atrás que vaya todo bien. Bien, acá hay algo raro. Acá hay algo raro porque hay una hebra que sobresale ahí. Se ve que no agarré la cadeneta. Bien, ahora estamos llegando a la hilera del cambio de color. Así que no cerramos con gris claro. Cortamos. Cerramos con gris oscuro. Ajustamos el gris claro. Ahora llegamos a la primera cadeneta. De la hilera de cadenetas, bien, de acá. Hacemos punto bajo, las dos hebras tiramos de ella y las escondemos. Bien, estamos en el vértice, así que hacemos cadeneta, volvemos a tejer punto bajo en ese punto. Y empezamos a tejer punto bajo en todo este lateral. Revisando que se vea bien atrás. Bien, ya llegamos al vértice, hicimos punto bajo, hacemos cadeneta al aire, punto bajo, empezamos a subir y ahora llegamos a la hilera del cambio de color. Nos cerramos con gris oscuro, cortamos, ya terminamos con el gris oscuro. Cerramos con gris claro, ajustamos el gris oscuro y continuamos tejiendo con gris claro. Ya aprovechamos y cortamos el exceso de estas dos hebras. Recuerden que tenemos que llegar hasta aquí. Aquí tenemos que hacer un aumento. Aquí hacemos el aumento, así que punto bajo y su aumento. Bien, y ahora vamos a seguir hasta acá donde hacemos el otro aumento. Y en este punto hacemos el aumento. Acá cortamos un poquito porque vamos a empezar a rellenar. Bien, después ya vamos a perder estos hilos de acá. Bien, de la misma manera en que perdimos los hilos de la cola. Pero ahora vamos a rellenar. Esto no va excesivamente relleno. La idea es que esto es como una almohadita, ¿bien? Así que esto no es un amigurumi, no va excesivamente relleno. Si queremos que tome su forma.
pero nada más. Primero vamos a las piernas. Aquí al costado, a los flancos, aquí al costado, a los flancos, bien. Y ahora seguimos cosiendo. ¿Hasta dónde vamos a coser? Fíjense que aquí el último punto de este bracito lo tejimos en esta hilera de acá. Bien, o sea que tenemos que tejer hasta esta hilera. Y ahí nos vamos a unir con la parte inferior del otro brazo. A ver dónde era, que se salió. Venía acá, aquí, aquí, aquí. Bien, en el siguiente punto, justamente en el siguiente punto me voy a tener que unir con el brazo. Bien, entonces vamos a volver a contar los puntos. Todo el lateral tiene que tener 8 puntos que van desde el vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, pero este vértice no lo vamos a coser, que fue lo que ocurrió con este. Bien, o sea que nos vamos a unir a partir de este de acá. Entonces el vértice no, sino este. Uno, dos, tres, se enganchó. 4, 5, 6. A ver, hay que verificar que esto esté quedando bien atrás. No, está bien. 6 y me falta el último. 7 y deberían estar los dos terminando en la misma hilera. Bien, yo empecé este brazo acá y lo estoy terminando acá en esta hilera. Bien, así que es correcto. Siempre verifiquen eso, sobre todo la parte superior, porque la parte superior ahí va directamente la vista de uno. Bien, o sea que esto y este brazo, los dos tienen que estar en la misma hilera, si no, no queda bien. Ahora continuamos. Bien, entonces acá nosotros teníamos que a esta altura de acá hicimos un aumento. Bien, y a esta altura acá hicimos otro aumento. Así que vamos a tejer uno más. Aquí tejemos uno más. No, acá hicimos el aumento y acá hicimos el aumento. Vamos a tejer un par más. Bien, acá hacemos el aumento. Uno y su aumento. Y acá vamos a hacer el otro aumento. Vamos a verificar que esté todo bien. Sí, va todo bien. Sí, seguimos.
y tenemos que seguir tejiendo hasta que lleguemos a esta hilera, bien, a la hilera acá de los perdón, tenemos que seguir tejiendo hasta que lleguemos a esta hilera acá donde empieza el parche blanco. Ahí vamos a empezar a unir las orejas. Bien, o sea que hasta este bien, hasta este del parche blanco ya tenemos unido. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar rellenando un poco. Lleven bien el relleno hacia el borde, bien, para que el borde quede redondeado. Recuerden, no necesitamos que quede inflado, pero queremos que todo lo que es el borde quede bien redondeado. Entonces hay que llevar el relleno hasta ahí. Bien, pero no es demasiado grueso. Fíjense que es finito, es una almohadita. Acá queremos que se marquen los cachetes, por lo tanto lleven el relleno hasta ahí, bien. Bueno, vamos a dejar aquí el tema del relleno porque siempre vamos a poder rellenar después un poco más, pero la idea es que ya vaya quedando con su forma, bien. El cuello que vaya suficientemente relleno para que tenga estabilidad, bien, porque como acá lo afinamos, bien, para que no se vaya a doblar. Y ahora vamos a ver el tema de las orejas. Bien, tenemos nuestras orejitas. Recuerden que dijimos que vamos a colocar las orejas con toda la parte de las cadenetas hacia el frente, bien. O sea, particularmente a mí me gusta así. Por otra parte, digo, no hay otra opción porque un poco la idea es que la parte oscura de la oreja quede hacia adelante. Entonces, hay por lo menos dos formas de hacer esto en Ragdoll, bien. Yo ya lo comenté en el caso del oso, particularmente hay gente que lo que hace es que coloca la oreja bien entre las dos piezas, la del frente y la de atrás, bien, agarran la aguja lanera y atraviesan las tres piezas y cosen de este modo, dejando liberada esta parte superior de acá del punto para después tejer puntos bajos. Bien, el problema de esto es que nos obliga a ya tener la cabeza bien completamente rellena, porque yo a la hora que coso esto acá ya después no tengo cómo poner relleno. Obviamente por acá sí, pero ya cuando pongo la última ya no tengo por dónde meter relleno. Entonces particularmente yo lo que hago es que dejo esta parte de atrás libre y lo que hago es coser, es tejer con puntos deslizados, bien, esta parte de acá enfrente a la oreja. Entonces, digamos que, vamos a ver, nuestra oreja en la parte superior va a llegar a un máximo a esta parte de acá arriba. Nosotros en la parte de acá arriba tenemos 5 puntos, tenemos 5 medias varetas y 2 puntos bajos, o sea que tenemos un total de 9 puntos.
1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, no, uno más. Desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, que desde este punto hasta este punto vamos a poder coser las orejas. Bien, entonces prácticamente fíjense que desde acá hasta acá yo tengo acá una hilera, 2, 3, 4, 5. Es decir, que con 5 puntos deslizados yo puedo coser, yo puedo tejer esta parte de acá arriba a la oreja. Entonces lo que vamos a hacer es que tomo bien el punto que está acá en el vértice de la oreja, paso la hebra por atrás, perdón, me meto en el primer punto aquí, agarro este punto de acá abajo del vértice de la oreja, con la hebra acá pasando por atrás, tomo esta hebra, bien, aflojo y hago punto deslizado. Bien, entonces subo al siguiente punto, pero aflojo, bien, subo al siguiente punto, vengo acá. Si yo voy a coser un total de 5 puntos deslizados, más o menos distribuyo los puntos. Yo ya hice uno acá, yo sé que acá en el centro tengo otro, por lo tanto acá en el medio busco un segundo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y el último acá quinto. Bien, o sea que distribuyanlo más o menos en el largo de la oreja, de la base. Bien, paso, aflojo, voy al siguiente punto, este ya me tiene que coincidir con el del centro, aflojo, deslizo, vengo al siguiente punto acá, busco este puntito acá intermedio, aflojo, deslizo y voy a este último punto de acá arriba, busco el punto de acá del vértice de la oreja, paso, bien, y deslizo. Entonces de ese modo yo tengo mi oreja perfectamente integrada y además tengo este espacio libre para seguir rellenando. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a unir esta pieza con la de atrás, o sea, en el siguiente punto yo ya vengo y hago punto bajo. Bien, y sigo tejiendo puntos bajos en toda la parte superior. Recuerden siempre de agarrar las 2 hebras de cada punto, bien, para tejer los puntos bajos. Entonces, ¿qué pasa? Me ha quedado la oreja ahí, pero me ha quedado este hueco acá atrás por el que yo puedo seguir rellenando hasta el último momento. Entonces puedo trabajar con tranquilidad, sin complicarme, teniendo esto que revienta de relleno, bien, y complicándome el tema de la unión de las 2 tapas. Entonces seguimos trabajando puntos bajos hasta este extremo de acá, que se corresponde con toda la hilera superior de remate de la cabeza. Siempre controlen en la parte de atrás que se vea todo bien, bien, que los puntos estén parejos. Bien, y ahora vamos a tejer el último punto de esta parte superior para recién incorporar ahora lo que es la segunda oreja. Bien, que la vamos a coser de la misma manera. Vamos a tener en cuenta 5 puntos deslizados acá, 5 o 6 lo que entre. En principio tendrían que ser como 5 acá, 1, 2, 3, 4 y 5 acá el último, o sea que en principio tendría que ser eso. Recuerden que ponen uno acá en el vértice, otro acá intermedio, uno en el medio, otro acá intermedio y otro en el vértice. Bien, con esos 5 ya daría. Entonces toman el primer punto acá, introducen en el vértice y hacen punto deslizado flojo.
Bien, verifiquen que les haya quedado ubicado de forma simétrica, bien, por ahí que no hayan empezado a coser esta un poquito antes o algo así, o sea que les quede simétrico. Y ahora ya lo que vamos a hacer es rematar. Vamos al siguiente punto y en el siguiente punto, uniendo la parte de atrás, por supuesto, hacemos punto bajo. Aquí cortamos una hebra de 10-12 centímetros, sacamos y vamos a rematar esto con punto invisible. Bien, acá en esta hilera es donde acá teníamos la cadeneta de subida cuando empezamos a unir las dos piezas, así que no este punto sino en este de acá. Pasamos de atrás, de adelante hacia atrás, nos metemos por la parte de arriba agarrando una hebrita del punto de abajo y de ese modo queda perfectamente rematada nuestra pieza, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Yo voy a dejar para perder estos hilos después. Lo que vamos a hacer ahora es que tenemos todo este espacio de acá libre para poder terminar de rellenar con tranquilidad la cabeza. Y vayan revisando de rellenar hasta que les guste cómo queda. Yo lo voy a dejar ahí. Bien, entonces ahora, después vamos a esconder estos hilos. Ahora yo lo que voy a hacer es utilizar lo que me había sobrado todavía de hilo gris de cuando habíamos hecho los ovillitos, y voy a usar este hilo para poder cerrar aquí la parte trasera de las orejas. Bien, entonces ahí enhebro y vengo por el lado de atrás, me meto en un agujero limpio. Cuando hablo de un agujero limpio es así, el punto, bien que se vea bien el agujero. Me meto por ahí por el agujero y salgo aquí en el medio de la oreja, dejando una hebra de unos 10 centímetros. Bien, entonces fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos estas lazaditas que se ven acá, estas hebras que se ven acá son las partes traseras de los puntos deslizados. Entonces vamos a utilizar eso mismo para poder cerrar el hueco. Bien, entonces ahí nuestro hueco queda perfectamente cosido, bien, hasta bonito. Entonces salimos por este mismo punto y venimos a parar a este mismo agujero donde tenemos la otra hebra. Bien, entonces aquí lo que hacemos es 2 nudos, cortamos ahí a ras, enhebramos la aguja lanera
y perdemos estas 2 hebras dentro de este agujero, retorcemos ahí entre el relleno, bien, para que se quede, se trabe el hilo en el relleno, bien, y con eso ya está. Retraemos y cortamos. Y ahora agarro este hilo acá y procedo a hacer exactamente lo mismo con la parte trasera de esta oreja. Y ahora perdemos estos 2 hilos de acá, de la misma manera. Este lo meto por el mismo agujero por el que había salido y lo traigo acá a un punto limpio. Este lo llevo al mismo agujero donde saqué el otro. Y ahora hago el nudo y pierdo. Bien, ahora ya los dejo a ustedes. Vamos a perder estos hilos de acá de la misma manera que perdimos los hilos de la cola y nos volvemos a encontrar para poder coser la cola y el corazón. Bien amigos, vamos a proceder a armar nuestro mapache. Al principio yo no estaba muy segura de querer ponerle bufanda, pero finalmente sí. Bien, para el tema de la bufanda, esta es exactamente la misma bufanda que hicimos en el caso del oso ragdoll. Bien, así que no vamos a hacer un tutorial especialmente para esto porque es la misma que yo hice en aquel tutorial. Bien, así que los voy a remitir. Acá les dejo el enlace del tutorial en el que van a encontrar esta bufanda y vayan directamente a la marca que dice 1 hora 54:30. Bien, y ahí van a empezar a ver el tutorial de la bufanda. Simplemente esta es exactamente la misma, mide 90 centímetros de largo, tiene 17 paños de color de 10 hileras cada una. Bien, así que ya los dejo a ustedes para que lo realicen. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es que vamos a coser el corazón y después vamos a coser la cola. Lo último que cosemos es la cola. Entonces primero vamos a colocar, porque va a ser más cómodo así, colocamos la bufanda. Bien, ahí donde ustedes quieran. Es mucho más fácil ponerla ahora que ponerla después de que está el corazón. No quiere decir que no se pueda poner después, pero es más fácil hacerla ahora. Entonces, una vez que ustedes ya tienen colocada la bufanda con sus puntitas hacia abajo, todo lo demás, los bracitos abrazando ahí la bufanda, entonces ahí vamos a ir y colocamos el corazón. Bien, entonces el corazón, como lo va a agarrar el extremo de las manitas, entonces lo voy a coser con color gris oscuro. Bien, voy a agarrar una hebra no muy larga, porque solamente le vamos a poner un puntito. Bien, entonces digamos que esto va a venir, lo va a venir y lo va a abrazar así. Entonces ponemos un puntito ahí, que agarre aquí un puntito de la manito. Volvemos a repasar todo ese circuito una segunda vez. Bien, y lo que voy a hacer es que este extremo lo voy a meter también dentro de la mano. Me lo llevo aquí a un punto limpio, bien.
este otro también meto aquí y lo saco por ese mismo punto limpio. Bien, y ahí hacemos un nudo fuerte y hacemos otro nudo, cortamos aquí las dos hebras, enhebramos la aguja y por este mismo hueco, bien, pasamos, retorcemos y perdemos el hilo. Bien, acá retraemos y cortamos. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra manita. Bien, busquen que el punto sea en el mismo nivel del corazón a esta altura de acá. Bien, o sea que si nos enganchamos en esta hilera de acá, que nos enganchemos también en la misma hilera de aquí, para que esté a la misma altura, para que esté parejo el corazón. Bien, antes de cerrar nada, vean que esté bien, que esté nivelado a la misma altura. Antes de dar la segunda vuelta, recuerden de salir por acá a un punto limpio. Y ahora con esta salimos al mismo punto limpio. Bien, entonces ahí tenemos colocado, miren qué bonito está sujetando el corazón. Y ahora vamos a colocar la cola. Bien, yo voy a dejar todo lo que es la parte de las cadenetas vista hacia acá, hacia el costado. Bien, o sea, mi idea es colocarla así. Ustedes ya la colocan como quieran. La pueden colocar así, bien, la pueden colocar así. Tengan en cuenta, bien, si la colocan así, pueden colocarla de modo de que de dejarla cosida toda esta parte acá y dejarla fija, o solamente dejarla cosida acá sobre el borde, de modo de que ella después pueda eventualmente ser presentada así también. Eso ya lo hacen como ustedes quieran. Bien, yo particularmente quiero la cola puesta así y la voy a dejar fija ahí, bien, pero quiero comentarles que si cosen solamente el borde acá, la cola después puede quedar en esta posición o puede quedar en esta posición y dar dos juegos de presentación diferentes. Bien, yo particularmente la voy a dejar ahí. Entonces aquí vamos a utilizar color gris claro. Corten una hebra larga bien para tener para tejer acá, coser la cola.
Entonces yo particularmente lo que voy a hacer es que voy a coser toda esta parte de acá gris claro y después me voy a meter aquí y le voy a dar un punto para que se sujete aquí esta parte, bien. Entonces me meto particularmente acá por cualquier punto limpio. Me vengo acá donde voy a querer poner el primer punto gris. Estoy ahí. Ubico la cola en la posición en la que va a quedar. Yo la quiero ahí. Entonces vayan moviéndose de forma superficial y van agarrando los puntos de atrás hacia adelante. Un poco como hicimos con el hocico y eso, ¿bien? Yo particularmente lo uno así. Hay gente que une las piezas de otra manera, está bien, como ustedes quieran. Bien, acá llegué al último punto gris claro. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a meter en ese mismo punto acá y voy a salir a esta altura de acá donde coincide la cola. Para darle una puntada aquí para que la cola no se abra, bien, solo para eso. Bien, entonces la idea es que quede, pueden darle 2 o 3 puntitos, bien. La idea es que quede ahí la cola. En mi caso particular yo quiero que quede ahí, con una cierta movilidad aquí, pero no que se abra. Pero ya les digo, la pueden coser solamente de acá y permitir este juego de la cola, bien. Yo de momento la voy a dejar ahí, me parece que para mí está bien. Eventualmente puedo evaluar, a ver... No, en la parte de acá arriba le voy a pasar otro puntito. Me meto aquí y me voy a venir acá arriba. Ya sé que ahí ustedes ya no ven lo que estoy haciendo, pero bueno, la idea es que quede sujeta acá por otro puntito más. Entonces ahora ya paso por aquí y me voy a ir en dirección a este punto donde tengo esta hebra de acá, solamente que no me da el largo para pasarlo de una sola vez. Entonces paso por un punto intermedio, pero siempre por un punto limpio, bien, porque como tengo que salir nuevamente, si me queda entre hebras después se engancha. Entonces aquí ya apretamos, hacemos un nudo, hacemos un segundo nudo, cortamos, enhebramos nuestra aguja y perdemos esos hilos. Retraemos y cortamos. Bien, así que de ese modo
Bien, la bufanda la pueden sacar y tal, pero era mucho más fácil organizar el tema del corazón con la bufanda puesta. Bueno, voy a cambiar el plano de la cámara para poder hacer el cierre del proyecto. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto terminado. Miren qué divino que está nuestro mapache. Está absolutamente soñado, ¿verdad que sí? Miren qué bonita esta cola. Cada detalle. Divino, absolutamente divino. Para San Valentín, un hermoso regalo. Así que nada amigos, estoy súper contenta con el resultado final de nuestro proyecto. Espero que ustedes también. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y nada, así van a poder seguir estando notificados de los nuevos videos que voy subiendo. Bien, nos vemos. Chao, chao.